Bueno, vamos a corregir el 17. La página 123, ejercicio 17. Demuestra que g de x es la función inversa de f de x. G de x igual a 5x menos 1 partido 3 es la inversa de f de x igual a 3x más 1 entre 5. Acordaos de lo que os expliqué ayer. Si la x fuese un 1 o un 2, ¿no? ¿Qué es lo primero que haría? Primero multiplicaría por 5, después restaría por 1 y por último dividiría entre 3, ¿no? ¿Veis el orden? Pues ahora lo haría en el contrario. Es decir, primero multiplicaría por 3. Después, en lugar de restar 1, sumaría 1. Y luego, en lugar de multiplicar por 5, dividiría por 5, que es justamente lo que tenemos ahí. La función inversa es hacerlo al contrario, en el orden contrario. ¿Vale? ¿Cómo se comprueba? Si f compuesto con g de x es igual a la identidad. ¿Cómo se calcula f compuesto con g? Pues es f de g de x. F de g de x, que simplemente es sustituir la g de x por su expresión. Estamos aquí en esta parte. Si g de x es eso, simplemente lo que hacemos es sustituir la g de x por su expresión. ¿Y cómo se hace ahora f de g de x? Si esto, que lo pongo de color verde, lo tengo que cambiar ahí, en la x. F del cuadradito verde es cambiar el cuadradito verde ahí. Pero ahora todo el cuadradito verde es 5x menos 1 entre 3. Luego nos queda que es igual a 3 por 5x menos 1 entre 3 menos 1 partido de 5. Hemos cambiado lo que hay dentro de la función en la x. Y ahora ya empezamos a simplificar. El 3 se va con el 3. Aquí me he equivocado porque es un más 1, ¿no? Y nos queda 5x menos 1 más 1 entre 5. El menos 1 se va con el más 1 y nos queda 5x entre 5 y el 5 con el 5 se va y nos queda x. Luego sí. Es decir, la composición de x nos da x. Pero también hay que probarlo siempre en el otro sentido. G compuesto con f de x es igual a x. ¿Vale? Entonces, para calcular g compuesto con f de x, hacemos g de f de x. G de f de x que es sustituir, que es 3x más 1 entre 5, ¿no? Y ahora, ¿cómo sustituimos? Pues lo mismo que hemos hecho antes. G de algo es 5 por algo menos 1 entre 3. Luego eso sería igual a 5 por 3x más 1 entre 5 menos 1 entre 3. Hemos cambiado en la expresión de f. Se nos van los 5, el más 1 se me va con el menos... Bueno, lo voy a hacer paso a paso porque si no... Se nos van los 5, 3x más 1 menos 1 entre 3. Se van los 1, 3x entre 3 y se van los 3's. Y nos queda que es igual a x. Entonces, sí es la identidad. ¿Puedes explicar otra vez el principio? Sí. Y por lo tanto, es la inversa. Esto es lo que hicimos ayer. Entonces, tener claro que cuando yo hago una sustitución, ¿vale? Tengo que utilizar las expresiones. La g de x la tengo aquí y la f de x la tengo aquí. Entonces, cuando hacemos la f compuesto con g, primero se aplica la función f. Siempre se aplica primero la que está a la derecha. Entonces, por eso se pone f de g de x.
Cuando yo tengo f de g de x, como su expresión de g de x es 5x menos 1 entre 3, simplemente lo cambio aquí, porque g de x es lo mismo que 5x menos 1 entre 3. ¿Lo veis aquí? Sí. Sí. Entonces, ahora, aquí, lo que estoy aplicando es la función f. ¿Sobre quién estoy aplicando la función f? Sobre el cuadradito verde. Sobre g de x. ¿Cómo se aplica f sobre un cuadrado verde? Pues f sobre un cuadrado, donde hay una x, pongo un cuadrado. ¿No? ¿Cómo haríais vosotros f de 1? Pues 3 por 1 más 1 entre 5, ¿no? ¿Cómo haríamos f de 2? 3 por 2 más 1 entre 5. Esto sí que lo entendéis. Lo que os cuesta entender es que en lugar de sustituir por un número, yo puedo sustituir una expresión. ¿Esto qué es? Un cuadrado. Entonces, f de un cuadrado es cambiar la x por un cuadrado. ¿Pero qué tiene el cuadrado dentro? Ahí va. ¿Qué tiene el cuadrado dentro? Pues el 5x menos 1 entre 3. Entonces, claro, esa expresión es la que yo sustituyo ahí. Aquí. Todo lo demás se escribe igual. El 3 por, el más 1, y luego lo divido entre 5. Y así aplico la función f a esta expresión, que es la que tengo yo rodeada. ¿Lo veis ahora o no? Sí. Entonces, el 3 que está multiplicando con el 3 que está dividiendo se va. Y nos queda 5x más menos 1 más 1. El menos 1 con el más 1 se va. Nos queda 5x y se van los 5. ¿Cómo se hace al revés? G compuesto con f de x. Primero se aplica f. Entonces, es g de f de x. Para hacer f de x no hay que hacer nada porque nosotros ya tenemos que f de x es 3x más 1 entre 5. Entonces, donde pone f de x, yo pongo la expresión de f de x. Hacer f de x es escribir 3x más 1 entre 5. Y ahora, ¿cómo hago g de esta expresión? G de esta expresión, que ya la he hecho con un círculo, g de un círculo es 5 por el círculo menos 1 entre 3. Es decir, que si en el círculo pongo un 2, g de 2, ¿quién es? 5 por 2 menos 1 entre 3. ¿Cuánto vale g de 7? 5 por 7 menos 1 entre 3. ¿Y cuánto vale g de un círculo? Pues 5 por el círculo menos 1 entre 3. Pero claro, ¿qué tengo aquí en el círculo? 3 más 1. Entonces, al sustituir, yo lo tengo aquí la sustitución. ¿Qué está multiplicado por? Por 5. Luego restado 1. Y luego dividido entre 3. Entonces ya tengo esa expresión. Y ya vamos eliminando el 5, eliminando los 1 y eliminando los 3. Yo lo tengo claro que lo que más os cuesta entender es este paso. ¿O no es así? No, si no Un decís poco. nada, Sí, supongo un yo. poco al principio, pero ya no. ¿Eh? Practicarlo esto, practicarlo. Hay que coger y hacerlo. ¿Vale? Y acostumbrados a escribirlo. Ojo, esto, aquí no hay un por. No os confundáis esto con la multiplicación. Aquí no hay un por. Aquí es f de g de x. No hay por. Esto es un círculo hueco. ¿Vale? No lo transforméis que f por g. Eso no es. Y había que hacer el E y el H de los... Calcular las inversas, ¿no? Vale. Este era de la página también 123. El ejercicio, ¿cuál era? El 18, ¿no? Apartado E. Si yo tengo la función f de x, que es igual al logaritmo neperiano de 2x más 3,
¿Vale? ¿Cómo se calcula la inversa? Con la definición del logaritmo. ¿Eh? Con la definición del logaritmo se podría quitar, ¿no? Primero, lo que cogíamos era escribir y igual al logaritmo neperiano de 2x más 3. ¿Y luego qué había que hacer para calcular la inversa? Cambiar las variables. Cambiar las variables. La x, a la y le pongo x y a la x le pongo y, ¿no? ¿Y se puede cambiar en la posición que esté? O sea, no, si está de exponente como si está dentro del paréntesis del logaritmo. Sí, eso se cambia una por la otra. Ahora, claro, para despejar la y, lo malo es que aquí tenemos la función logaritmo neperiano. Entonces, ¿cómo se quita la función logaritmo neperiano? Hombre, aquí puedes utilizar la definición, ¿no, Luis? Sí, creo que aquí he puesto E elevado a X. Tú habrás puesto que el logaritmo, bueno, realmente no sé, voy a probar a ver qué pasa con la definición. El logaritmo neperiano de 2i más 3, con la definición, vale. Es igual a X, ¿sí? Era el logaritmo en base a de n es igual a X, ¿era así, más o menos, la definición? Sí, algo así, Sí, ¿no? solo sí, a elevado a X es igual a n, ¿no? Sí. Vale. En el logaritmo neperiano, ¿quién es la base? El número e. ¿Vale? Entonces, aplicando la definición de logaritmo, ¿qué tendríamos? Que E elevado a X es igual a 2i más 3. A 2i más 3. Es decir, si yo tengo que el logaritmo en base e de 2i más 3 es igual a X, eso significa que e elevado a X tiene que ser igual a lo que hay dentro. ¿Veis? La sustitución con la... Sí, ¿no? ¿Y Sí. cómo despejo ahora la Y? El 3 está sumando, pasa al otro lado, Lo pasas restando y otro dividiendo. restando. Y el 2 que está multiplicando pasa dividiendo. Luego f menos 1 de x es e elevado a x menos 3 partido de 2. Y la otra que os dije era la h, ¿no? El h, f de x igual a la raíz cuadrada de 5x menos 4, ¿no? Y es igual a la raíz cuadrada de 5x menos 4. Cambiamos la x por la y y al revés. Y la y por la x, ¿no? ¿El cuadrado aquí con quién se iría? Aquí para quitar... Claro, aquí para quitar la raíz cuadrada y despejar la y, como la y está dentro de la raíz, para quitar las raíces lo que hacíamos era elevar al cuadrado, ¿no? Sí. Entonces nos queda x elevado al cuadrado y la raíz cuadrada de 5y menos 4 también la elevas al cuadrado. ¿Qué hace el cuadrado? Que te quita la raíz. Es decir, que x al cuadrado es igual a 5y menos 4. Y queremos despejar la y. Entonces el 4 que está restando pasa sumando. Y el 5 dividiendo. Y el 5 que está multiplicando
pasa dividiendo. Luego f menos 1 de x, la inversa de x es x al cuadrado más 4 entre 5. Podéis comprobar si lo habéis hecho bien, porque todo tiene que tener su lógica. ¿Cómo haría yo esto? Vamos a ver, si yo tuviera que la x es un 3, ¿qué es lo primero que haría? 5 por 3. Lo primero que haría sería multiplicar por 3, ¿verdad? Lo segundo, restar 4. Y lo tercero, la raíz cuadrada. ¿Sí? Ahora lo hacemos al contrario, de atrás hacia adelante. ¿Qué es lo contrario de la raíz cuadrada? Elevar al cuadrado, ¿no? ¿Qué es lo contrario de restar 4? Sumarle Sumar 4. 4. ¿Y qué es lo contrario de multiplicar por 5? Dividir entre 5. ¿Sí o no? Sí. Cuando aprendáis a derivar, cuando os enseña a derivar, cuando aprendáis a esto, al aplicar la regla de la cadena, que se aplica la regla sobre la derivada de la composición de funciones, se deriva desde fuera hacia adentro. Es decir, tenéis que tener muy claro este orden. Primero multiplico, luego resto y luego raíz. Entonces, el orden, las operaciones siempre se hacen desde dentro hacia afuera, ¿no? Pero al derivar siempre se hace de fuera hacia adentro. Eso ya lo veremos. Con más tiempo. Vale. Bueno, vamos a ver un par de cosillas respecto al dominio y a la imagen de estas funciones. ¿Vale? A ver, voy a cargarlo. Si os vais al libro de teoría, vamos a ir al libro de teoría y en la composición de funciones, vale, composición de funciones, ¿vale? En la página, es que yo no sé, aquí no me pone la página. Justo en el apartado 4, donde pone la composición de funciones, que ya lo hemos visto. ¿Vale? Nosotros lo que hemos visto es que la función inversa nos da la composición. Es justamente hacer lo contrario. Por deciros algo, para que me entendáis, sería como que la función f, voy a poner aquí abajo, como que yo tengo una función que va de los reales en los reales y en este sentido voy con f. Pero la vuelta la hago con f menos 1. ¿Vale? ¿Qué es lo que hago yo realmente? Pues que cuando yo aplico la función f, lo que hago en realidad, ¿vale? No tiene por qué la función f estar definida en R. Entonces, en realidad, lo que hacemos es que f va del dominio de f en el conjunto imagen de f, o recorrido. Entonces, la función f va desde los puntos que están en su dominio a su imagen. Y, por lo tanto, la función inversa, que es la vuelta, la función inversa va desde el conjunto imagen al dominio. ¿Qué quiere decir esto? Que el dominio de f menos 1 es igual al conjunto imagen de f. Y que el conjunto imagen de f menos 1 es igual al dominio de f. Eso lo tenéis ahí en el apartado 4 a la derecha. Para que me entendáis, vamos a ver. Si yo tengo una función sencilla,
Vamos a intentar hacerlo sin dibujar. Si yo tengo una función sencilla que es f de x igual a x al cuadrado, ¿cuál es el dominio de f de x? ¿Qué valores puede tomar la x? Todo. Sí, eso. Todos los reales, porque es un polinomio. ¿Puedo elevar cualquier número al cuadrado? Sí. Sí, ¿verdad? ¿Y cuál es el conjunto imagen de f de x? Esto es lo que me preguntabais el otro día. ¿Cómo sé yo el conjunto imagen viendo la función? Pues, hombre, no es tan fácil. La verdad es que no es fácil. Esta la he puesto que es sencilla. ¿Alguien sabría decirme cuál es el conjunto imagen de esta función? ¿Qué valores puede tomar la y? Esto le llamo y. ¿Qué imagen? ¿Cuál sería el conjunto imagen? ¿Qué valores puede tomar la y? Desde el 0 hasta más infinito. Desde 0 hasta más infinito. Desde 0 cerrado hasta más infinito abierto. ¿Por qué desde 0? Porque 0 al cuadrado sí que da 0. Pero luego cualquier número al cuadrado, ¿cómo es siempre? Mayor que 0. 3 al cuadrado es mayor que 0. No puede ser que un número al cuadrado me dé negativo. ¿A que no? Por eso los valores que toma la y son desde 0 hasta más infinito. ¿Sabéis cuál es la representación de esta gráfica? Si la sabéis. Una parábola. La debéis de saber. ¿Cuál es la representación de esa gráfica? La parábola. La parábola. Era, en el 0 valía 0, en el 1, 1, ¿no? Y en el 2 vale 4. Esta parábola es... ¿Vale? Más o menos se me ha ido aquí un poco, pero bueno. ¿Os acordáis? ¿Cómo se veía el dominio? A que la x puede ser cualquier real. Líneas verticales. ¿Y el conjunto imagen qué valores puede tomar la y? Desde 0 hasta más infinito. ¿Cuál es la inversa de la raíz cuadrada? La raíz cuadrada. Ah, no, la raíz. Perdón, que se lo he dicho ya. La inversa del cuadrado, f menos 1 de x es la raíz cuadrada. ¿Cuál es el dominio de f menos 1 de x? ¿Cuándo puedo yo calcular la raíz cuadrada? ¿Cuándo puedo yo calcular la raíz cuadrada? Cuando la x es positiva, es mayor o igual que 0. ¿No os acordáis que lo hemos hecho con los dominios? Cuando esto es mayor o igual que 0, la x. ¿Y cuándo se da eso? Pues cuando la x pertenece al intervalo 0 más infinito abierto, perdón. ¿Y el conjunto imagen? Es todos los reales. ¿Alguien me puede decir por qué son todos los reales? Voy a dibujarlo. A ver. Aliaros un poco. Voy a dibujarlo. Cojo y dibujo. Vamos a poner los ejes y la cuadrícula, ¿no? Vale. Y vamos a dibujar la primera que es igual a x al cuadrado, ¿no? Igual a x al cuadrado. Ahí la tenemos dibujada, ¿no? ¿Vale? ¿Verdad? Se corresponde. Sí. Y si yo ahora dibujo igual a la raíz cuadrada de x, eso se corresponde con lo que estamos diciendo aquí, que el dominio, a ver, ahí, que el conjunto imagen es todo R, o solo me salen aquí, por ejemplo, los... Ahí. O solo me salen ahí, por ejemplo, los positivos. Mostrar el nombre y el valor. Vamos a ver. ¿Veis la X? 1,5, 1,4. Pero realmente la Y solamente es positiva, ¿verdad? Porque eso parece que va solo hacia arriba. ¿No? ¿Qué es lo que pasa? Pues bien, que con nosotros, con la raíz cuadrada hay que tener mucho cuidado
mucho cuidado, porque cuando la función inversa elevada al cuadrado es más menos la raíz. ¿Eh? Entonces, muchas veces aquí nos olvidamos de representar la función, la parte negativa, que es menos la raíz cuadrada de x. Y es la inversa, es una función simétrica respecto de la bisectriz del primer cuadrante. Os lo voy a enseñar ahora. Mira. ¿Cuál era la ecuación? La parábola. ¿Veis una relación entre lo gris y la verde y azul? Si todas fuesen del mismo color. Son simétricas respecto de esta recta. Eso es como si fuese una especie de espejo. ¿Lo veis? Esa recta roja es como si fuese una especie de espejo. ¿Sí o no? ¿Lo veis o no? ¿Cuáles eran las que hemos calculado? Mira, vamos a hacer alguna que hemos calculado. Borrar y borrar. En el apartado, en el ejercicio 17, que habíamos comprobado que la función era... ¿Cuál era la función en el 17? Hemos comprobado que eran inversas, ¿no? Sí. ¿Cuál era la función? 5x menos 1. 5x menos 1. A ver, voy a ponerlo bien porque si no, entre 5x menos 1 partido de 3, ¿no? Esa es la gráfica gris. Y la inversa nos daba, perdón, ¿qué es esta? La inversa nos daba 3x más 1, 3x más, ay, tengo que borrar porque si no, 3x más 1 entre 5. ¿Veis otra vez que son simétricas? ¿Veis la línea roja que es la simetría y la verde y la gris? Es como si se estuvieran mirando en un espejo. Y lo mismo pasaría con otras funciones. Las que hemos hecho de las inversas? De la h, ¿no? Era la h y ¿cuál era la otra? La del logaritmo neperiano, ¿no? ¿Cuál era la función logaritmo neperiano? Era igual al logaritmo neperiano. A ver dónde está el logaritmo. Aquí. Logaritmo neperiano de... ¿De quién? 2x más 3. De 2x más 3. ¿Vale? Esa sería la gráfica en gris. Y la verde, ¿cuál era la función inversa? ¿Cuál era la función inversa? E elevado a ¿cuánto? A x A x menos 3 partido de 2. menos 3 partido de 2. ¿Os dais cuenta? Gráficamente es una simetría. ¿Veis esto rojo que es como si fuese un espejo? ¿Lo veis o no? Pues esa forma de reflejarse, por así decirlo, es lo que nos hace que el dominio de la inversa sea la imagen y que la imagen de la inversa sea el dominio de f. Porque realmente nosotros con f vamos en este sentido y con la inversa volvemos. ¿Qué es lo contrario a elevar al cuadrado? Es coger más menos la raíz cuadrada. Ahí está. Pues eso es la tabla que tenéis ahí en la página correspondiente a la composición de funciones. Y ya, vale, ya empezaremos a ver las funciones polinómicas. Antes de ver las polinómicas,
vamos a hacer algún ejercicio de las operaciones, del apartado 3. Y ya las polinómicas ya las empezaremos el próximo día. De todas formas, os recomiendo que las polinómicas os lo repaséis. Porque son las que habéis hecho de toda la vida. Es decir, el apartado 5 para la próxima semana. El apartado 5, que son las funciones polinómicas. ¿Vale? Os repasáis lo de la constante, la lineal y la cuadrática. ¿Vale? Igual acá, que es la constante, igual a mx más n o a x más b, que es la lineal, igual a x cuadrado más bx más c. Esto os repasáis cómo se representaban, cuáles eran las características, cómo sabemos si esta es creciente o si es decreciente, cómo sabemos si las ramas son hacia arriba, si son hacia abajo, dónde está el vértice. Todo esto, repasarlo, ¿eh? Porque es algo que debéis de saber, ¿vale? Y ahí tenéis los gráficos y cómo se hacen las gráficas. Bueno, ahora, en el tiempo que queda, me voy a dedicar a hacer las operaciones con funciones, que no hicimos. Eso era el apartado 3, ¿no? Lo explicamos aquí. Cálculo de la función inversa. Os puse simplemente esta tabla. ¿De acuerdo? Vamos a trabajar ahora ejercicios de esto. Esto normalmente no suele salir vamos a ver, no es que suele salir en los exámenes, pero no suele salir, pero hay que saber hacerlo. Me voy para abajo. Si no suele salir, no lo pongas. No. No, pero es que no sale, ¿sabes por qué no sale, Luis? ¿Por qué? Porque es muy fácil. ¿Me entiendes? Sí, sí. Lo que te va a salir Joder, nene. seguro, mira, lo que te va a salir seguro es calcular una función inversa o una composición de funciones. Eso ya te lo garantizo que te va a salir. Válgame. Eso sí o sí o sí. Al 100%. Pero esto no. Es que esto es muy fácil. Esto no te garantizo que vaya a salir. Ni que sí ni que no, pero es que esto es muy fácil. Las operaciones con funciones. Entonces, por eso tampoco te digo sí, sí o sí no. Porque tampoco... Igual me da por ponerlo, igual no. Pero vamos, que no es una cosa... A ver si hay ejercicios de estos, que con poco ni hay. Calcula el dominio. El 10, no. El 12. Creo que tiene que ser el 13. Vale, vamos a hacer el 13. Página 120, no sé dónde está el 13, en la 122 o en la 123. ¿Dónde está? 123. 123. Nos dice, considera las funciones y realiza las operaciones que se indican y calcula el dominio de las funciones que se obtienen. ¿Vale? Realiza las operaciones y calcula el dominio. En el apartado A no escribo las funciones porque las tenéis vosotros ahí en el libro, ¿no? Las estáis viendo, ¿verdad? Vale, en el apartado A nos dice calcular f de Escríbelas, x. porfa. ¿Es qué? Que las escribas. Escríbela. Es que no tengo el libro a mano. No, pues yo escribirlas tampoco las voy a escribir. Es que tampoco tengo mano. No, pero que no lo tengo en mi casa. Escríbela. Soluciones era solucionario, unidad. A ver si lo tengo aquí. Ah, no, si lo tenía aquí. Nada. No te preocupes. No, si yo tampoco las voy a escribir. Era el 13, ¿no? Bueno, las pongo ahí. Ahora no me deja pasarlo.
Claro. Ahí está. Va. Bueno, fuera. Ahí tenemos las funciones. Ya está. Igual había tardado menos escribiéndolas. Venga. El A te dice que calculemos f de x más j de x más k de x. F de x más j de x más k de x. Entonces, f de x es x al cuadrado, ¿no? J de x es menos x más 2. Y k de x es x menos 4. Vale. ¿Cuánto vale esto? Pues es quitar los paréntesis, ¿no? Con un más delante, más por menos, menos x, más 2, más 4, más x, menos 4. Y nos queda x cuadrado, el menos x más x se va, y el 2 menos 4, menos 2. O sea que hacer la composición de funciones realmente sumar los polinomios. ¿Quién es f de x? X al cuadrado. ¿Quién es j de x? X menos 2. ¿Y quién es k de x? X menos 4. 4. Antes de continuar, vamos a poner aquí los dominios. ¿Quién es el dominio de f de x? Los reales, ¿por qué? Porque es polinómica. Porque es un polinomio. Es polinómica. ¿Quién es el dominio de g de x? Los Todos reales menos menos- x. Menos 1, ¿no? Menos el 1 que anula el denominador. Exacto. El 1 es el que anula el denominador. ¿Quién es el dominio de h de x? Se tenía que cumplir que 2 menos x sea mayor o igual que 0, ¿no? Sí. Es verdad. Entonces, que x sea menor o igual que 2. 2. Entonces, desde menos infinito hasta 2 cerrado. ¿Sí? Y este se veía cuando era 0, que es cuando la x es 1, y es el que se quita, ¿no? ¿Quién es el dominio de j de x? Los reales. Los reales porque es un polinomio. ¿Quién es el dominio de k de x? Los reales también. Los Los reales reales. porque es un polinomio. ¿Y quién es el dominio de m de x? Reales menos 4. Los reales menos el Menos 4 que anula 4. el denominador. Fijaros, en este caso, el dominio de f de x más j de x más k de x, esa función es x cuadrado menos 2, que es un polinomio. Entonces, su dominio, el dominio de f más j más k, son también los reales. Y aquí nos dice que cuando yo sumo o resta, el dominio resultante es la intersección de los dominios. Es decir, R, intersección los reales, que son los tres dominios que tenemos aquí, ¿a quién es igual? A los reales. ¿Lo veis? Lo puedo hacer o con la intersección o comprobando el dominio viendo el resultado. Esto es que no tiene tampoco mucho misterio. ¿Quién es f de x más g de x? F de x más g de x. ¿Quién es f? X al cuadrado, ¿no? Y g de x, 1 partido de x menos 1. ¿Cómo se suman si tienen distinto denominador? Le ponemos 1, ¿no? Entonces, como yo tenía aquí el x cuadrado partido de 1, para tener el mismo denominador que en el otro, ¿por cuánto tengo que multiplicar?
por x menos 1 arriba y abajo. Es decir, el mínimo común múltiplo de x menos 1 y de 1 es x menos 1. ¿Vale? X menos 1 entre 1, x menos 1 por x al cuadrado, el numerador. Esto es reducir a común denominador. Y una vez que ya tengo el mismo denominador, ¿qué se hace? Se suman los numeradores. O sea que esto básicamente son operaciones con polinomios. Estos son operaciones con polinomios. Te queda x al cubo menos x al cuadrado más 1 entre x menos 1. ¿Cuál es el dominio de esto? Esta función, si nos fijamos en la expresión, esta función es división de p de x entre q de x, ¿no? ¿Cuál es el dominio? Hay que quitar los puntos donde se anula el denominador. Los reales menos el 1. ¿No? Pero también lo podríamos haber hecho de esta forma. Con esto. Es una suma, ¿no? ¿Cuál es el dominio de f? El dominio de f es los reales, ¿no? ¿Y cuál es el dominio de g? El dominio de g son los reales menos el 1. ¿Cuál es la intersección de los reales? ¿Cuál es la intersección de los reales con los reales menos el 1? Pues los reales menos el 1. Siempre la intersección es el conjunto más pequeño. Porque los reales es toda la recta real y los reales menos el 1 es toda la recta, quitamos el 1. Entonces cuando intersectábamos, los que eran comunes sí que seguían, pero este que no está común se queda hueco en la intersección. De todas formas es más fácil que lo hagáis aquí. ¿Verdad? Sí. Que la intersección yo creo que os cuesta más. Bueno, estos son sumas y restas. Vamos a hacer un producto y un cociente. Y ya se nos va casi que la hora. Vale, el producto o bien hacemos el C, que no, porque son reales. No lo vamos a hacer el C porque son reales, sino que vamos a hacer el D. El D. En el D nos pide que calculemos f de x por m de x. ¿Cuál era el dominio de f de x? Los reales, ¿no? Y de m de x, ¿cuál es el dominio de m de x? Los reales menos 4. Los Reales reales menos menos el 4. Entonces, en el producto también es la intersección de los dominios. ¿Quién será aquí el dominio del producto? Pues va a ser también los reales menos el 4. Porque los reales, intersección los reales menos el 4, son los reales menos el 4. ¿Vale? Bueno, pues vamos a hacer la multiplicación y lo vamos a hacer luego allí. ¿Quién era f de x? F de x es x al cuadrado, ¿no? Y m de x es x al cuadrado más 1 partido de x menos 4. ¿Cómo se multiplica? Pues se multiplica en línea. Sí. Y una vez que tengo hecho esto, opero el numerador. X por x, x cuadrado por x cuadrado, x a la cuarta, más x al cuadrado entre x menos 4. ¿Cuál es el dominio? Pues evidentemente todos los puntos menos donde se anula el denominador, que era el 4. ¿Lo veis? Y ojo con la división, porque aquí con la división hay que tener un poco de cuidado, ¿vale? Al hacerla. Vamos a hacer la F. Vale, en el caso de la F,
nos pide que hagamos K de X entre M de X. Luego la división, ¿a quién sería igual? K de X es X menos 4. Y M de X es X cuadrado más 1 entre X menos 4. ¿Sabríais decirme cuánto da esa división? ¿Sabéis hacerla directamente o no? No. Primero de los tendría que extremos cambiar entre- yo, pero bueno. ¿El producto de extremos entre producto de medios? Sí, eso. Entonces, ¿cuánto da? X menos 4 por X menos 4 abajo. Pues, ¿Sí? y arriba X más 1 por 1. ¿Mm? Vale. Los que no lo veis, a esto le ponemos un 1 y ahí el truco que es producto de extremos entre producto de medios, ¿vale? Los que no lo veáis o no sepáis dividir de esta forma, pues yo os recomiendo que lo pongáis en forma de división, que pongáis el X menos 4, que es la primera, ¿no? La división esta la ponéis un entre y el denominador lo ponéis abajo. Y aquí ya sí que os aclaráis mucho mejor. Es multiplicar en Cruz. Ahora sí. cruz. Así mejor. Es que muchos de vosotros esto no lo veis directamente. No, ahora no. Entonces, el X menos 4 es X menos 4 partido de 1. Entonces, el producto de extremos entre producto de medios. Y si no os aclaráis, lo ponéis así. X menos 4 por X menos 4, que nos da X menos 4 al cuadrado, ¿no? Y abajo, X cuadrado más. ¿Cuál es el dominio de K entre M en este caso? Aquí, fijaros aquí. ¿Cuál es el dominio de K entre M? Todo R. ¿Por qué? ¿Este denominador puede ser 0? ¿Puede ser que un número al cuadrado más 1 sea 0? No. ¿Qué hemos dicho antes? Que un número al cuadrado, ¿cómo es? Mayor que 0. Si algo mayor que 0 le sumas 1, ¿te va a dar 0? Nunca. No. ¿Eh? Vale. Y, por ejemplo, la G. Esto ya terminamos. ¿Cuál sería el dominio de f de x entre h de x? F de x, ¿quién es? X al cuadrado, ¿no? Era. Y h de x es raíz cuadrada de 2 menos x. Aquí no se puede operar. Ya esto se queda así, expresado, ¿no? No se puede realizar ninguna operación. ¿Cuál es el dominio de esta función? Los reales. Para que esto exista, ¿qué se debe cumplir con este radicando? Que sea mayor o igual que 0. ¿Mayor o igual que 0? ¿Estáis de acuerdo? Sí. Mayor que 0. Mayor que 0. ¿Por qué? Mayor. Porque el 0 no puede ser porque se anularía. No puede ser 0 porque anula el denominador. Claro, la lógica, claro, Sí. vosotros estáis pensando que Se esto queda realmente, el si me lo habéis, claro, me lo habéis dicho bien,
realmente nosotros lo que comprobamos es que esto tiene que ser mayor o igual que 0, si está bien dicho. Pero ¿qué pasa? Que si es 0, aquí dividiríamos entre 0. Y no podemos dividir entre 0. Entonces el igual hay que quitarlo. No, pero si es 0, si la X fuera 0, Sí. No, si la ¿qué? X fuese 0, no. Si 2 menos X fuese igual a 0. Ah, vale. Si 2 menos X fuese igual a 0, la X sería 2. Y daría 2 menos 2 y 2 al cuadrado. Daría 4 entre 0, que no existe. ¿Entiendes, Luis? Sí, sí. Entonces, por eso aquí el igual hay que quitarlo. Entonces, como el X está restando, pasa a la derecha, sumando. ¿Y quién son los números menores que 2? Desde menos infinito hasta 2 abierto. Bueno, pues ya hemos terminado con esto. Esto es lo de las operaciones. Si os dais cuenta, esto tampoco tiene mucho misterio. Es No lo sumar tengo o que poner, restar ¿no? polinomios, o multiplicar o dividir polinomios, y es hacer algún dominio. Esto no lo vas a poner. No lo sé, no te voy a decir que no. Yo lo que sí que te Hombre, digo no. es que la composición es que sí. Sí, la composición Ya, sí. Pero pero esto es que No, ocupar, esto no te he dicho. ocupar Yo no te parte he del feo. examen para esto. Yo no Está te he feo. dicho que no. Oye, si te sale mejor para ti, que es fácil.